Estimados miembros del tribunal, soy la abogada Yeremi Erazo. Comparezco ante ustedes en calidad de representante legal del señor Osvaldo de Jesús Sánchez Guillén. Hoy nos encontramos ante un caso de incumplimiento de sentencia constitucional, una situación que atenta directamente contra la supremacía de la Constitución y la garantía efectiva de los derechos fundamentales. El accionante acude nuevamente ante esta Corte en razón de la falta de ejecución de la resolución número 0614-2007-RA emitida por la primera sala del Tribunal Constitucional el 6 de mayo del 2008, ya que ha sido objeto de una serie de violaciones a sus derechos laborales y constitucionales desde noviembre del año 2005. La controversia principal radica en la inobservancia de la obligación constitucional de ejecutar la sentencia sin dilación alguna, tal y como lo establece el artículo 86, numeral 3 de la Constitución, el cual indica que un proceso judicial solo finaliza con la ejecución integral de la sentencia o resolución. A pesar de los pronunciamientos previos, las autoridades responsables del Colegio Nacional Nocturno, Kleber Franco Cruz, en Machala, han persistido en su negativa a cumplir con lo ordenado. El incumplimiento de esta decisión constitucional vulnera derechos fundamentales del accionante, especialmente su derecho al debido proceso y a la tutela efectiva consagrado en los artículos 75 y 76 de la Constitución. La falta de ejecución oportuna no solo representa una afrenta a los derechos individuales del demandado, sino que también pone en entredicho el principio de la seguridad jurídica. En este caso, identificado con número 008-09-S, representa una oportunidad vital para reafirmar el compromiso del Estado con el respeto a la jurisprudencia constitucional y a la garantía efectiva de los derechos. El accionante inició un proceso constitucional que concluyó con el reconocimiento de sus derechos vulnerados. La sentencia estableció con claridad los siguientes puntos: la suspensión definitiva del aviso de salida de su cargo como profesor del Colegio Nacional Nocturno Kleber Franco Cruz y el pago inmediato de la remuneración y beneficios sociales desde noviembre del año 2005 hasta la fecha. Dicha sentencia, al ser emitida por el Tribunal Constitucional, es de cumplimiento obligatorio e inmediato. No obstante, las autoridades demandadas, Luis Vicente Román Matamoros, rector, y la ingeniera Marina Marlene Ocampo Palacios, colectora del Colegio Nacional Nocturno Kleber Franco Cruz, han dilatado de manera injustificada la ejecución de esta decisión, afectando el derecho del accionante al debido proceso, según el artículo 76 de la Constitución, y a la tutela efectiva, según lo establece el artículo 75 de la Constitución. El accionante solicita la anulación de este aviso y el reconocimiento de su derecho a recibir la remuneración adeudada, sustentando su petición en los principios consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza el acceso a la justicia y a la protección de los derechos laborales. La acción de amparo constitucional interpuesta por el señor Sánchez Guillén se fundamenta en la necesidad de suspender un acto administrativo que no solo era ilegítimo, sino que también conllevó a la interrupción de su labor profesional, afectando su estabilidad económica y social. Este tribunal, en calidad de máxima autoridad en materia de control constitucional, ha reconocido la gravedad de este incumplimiento, evidenciado por las múltiples violaciones a los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. Desde que la primera sala del Tribunal Constitucional emitió su resolución que confirma la acción de amparo, se ha repetido el incumplimiento en parte de las autoridades responsables. Este tribunal estableció claramente que el rector y la colectora del Colegio Nacional Nocturno, Kleber Franco Cruz, tenían la obligación de ejecutar la decisión en un plazo determinado de 10 días. Sin embargo, hasta la fecha, no solo no se ha cumplido con esta disposición, sino que se ha evidenciado una falta de acción que se traduce en una violación continua de los derechos del accionante. El incumplimiento de una resolución judicial no es un acto aislado, tiene profundos efectos en la estructura del Estado de Derecho. Se genera un ciclo de injusticia que prolifera cuando no se toman las acciones necesarias para resolver este tipo de situaciones.
El juez 14º de lo civil del Oro no solo ha ignorado su responsabilidad de informar sobre el incumplimiento, sino que se ha convertido en cómplice de la violación sistemática de los derechos. Este comportamiento no solo afecta al señor Sánchez Guillén, sino que también envía un mensaje peligroso sobre la falta de efectividad del sistema judicial y la desprotección que sufren aquellos que buscan justicia. De acuerdo con el artículo 86, numeral 3 de la Constitución, es imperativo que este tribunal no solo salvaguarde el cumplimiento de sus resoluciones, sino que también garantice una reparación integral a aquellos cuyos derechos han sido vulnerados. La justicia no puede ser una promesa vacía, debe traducirse en acciones concretas que devuelvan la dignidad y la estabilidad que merecen cada ciudadano. Por otro lado, la Corte Constitucional tiene la facultad y la responsabilidad de hacer cumplir sus propias decisiones. No actuar en este caso sería permitir que se establezcan precedentes que vulneran la confianza pública en el sistema de justicia y la administración de derechos. Asimismo, la acción de amparo constitucional, en su esencia, es una herramienta preferente y sumaria que busca proteger a los vulnerables y asegurar que el Estado actúe con celeridad y efectividad. Señor juez, a continuación, daré a conocer los elementos probatorios en este caso, identificado con número 008-09-S, que se centran en demostrar el incumplimiento de las resoluciones emitidas por el antiguo Tribunal Constitucional y evidenciar la vulneración de los derechos fundamentales del ingeniero agrónomo Osvaldo de Jesús Sánchez Guillén. Esta situación se examinará a través de la presentación de pruebas documentales y el análisis normativo que otorga sustento a la pretensión de este caso. En primer lugar, tenemos los fundamentos legales que respaldan el incumplimiento. La normativa vigente establece con absoluta claridad la obligación de ejecutar de manera inmediata las resoluciones constitucionales. En este caso, el incumplimiento de la sentencia vulnera los siguientes artículos de la Constitución. El artículo 11, numeral 2 y 9. El Estado tiene la obligación de garantizar la efectividad y aplicación de los derechos constitucionales. En el artículo 66, numeral 4, 18 y 26, nos dice sobre la protección, el derecho al trabajo y a la seguridad jurídica y al cumplimiento de la normativa vigente. En el artículo 75 nos habla sobre el derecho de acceso a la justicia y a la tutela efectiva. También podemos ver que en el artículo 76, numeral 2, 4 y 7, nos habla sobre la garantía del debido proceso, mientras que en el artículo 82 menciona sobre la protección a la seguridad jurídica. Asimismo, en el artículo 86, numeral 3, establece que el proceso judicial finaliza con la ejecución integral de la sentencia o resolución. Adicionalmente, señor juez, el artículo 86, numeral 5, es categórico al señalar que ante el incumplimiento de una resolución judicial por parte de los servidores públicos, el juez constitucional deberá ordenar la destitución del cargo del funcionario responsable sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le corresponde. Por otro lado, el artículo 436, numeral 9, faculta a la Corte Constitucional para conocer y sancionar el incumplimiento de sentencias constitucionales. La normativa vigente permite a la Corte imponer medidas correctivas urgentes, incluyendo destitución de autoridades, sanciones económicas y medidas cautelares que garanticen la ejecución efectiva de la sentencia. Segundo, tenemos las pruebas que demuestran el incumplimiento. Aquí se evidencia mediante los siguientes elementos probatorios el documento oficial del Tribunal Constitucional, donde está la sentencia número 06-14-2007-RA, que concedió la acción de amparo al accionante y ordenó la restitución de sus derechos. También está el registro oficial del 1 de abril del 2008, en el cual se publicó la sentencia. Por otro lado, tenemos el informe del rector encargado, Luis Vicente Román Matamoros, donde reconoce que la institución no ha cumplido con la sentencia en su totalidad y argumenta medidas administrativas dilatorias. También está la ausencia del informe exigido al juez 14º de lo civil del Oro,
quien tenía la obligación de reportar sobre la ejecución de las sentencias en un plazo de 10 días. Por último, tenemos la documentación que certifica que el accionante sigue sin recibir el pago de sus remuneraciones y beneficios sociales desde noviembre del año 2005. Estos elementos permiten demostrar de manera irrefutable que el Estado ecuatoriano, a través de sus autoridades, ha incumplido con la garantía del debido proceso y el derecho del accionante a recibir la restitución de sus derechos laborales. Señor juez, ante la evidente violación a los derechos constitucionales y el incumplimiento de la sentencia, solicitamos a esta honorable Corte Constitucional las siguientes medidas correctivas. Primero, ordenar la ejecución inmediata y total de la sentencia constitucional, incluyendo el pago de las remuneraciones y beneficios sociales adeudados al accionante desde noviembre del 2005. Segundo, ordenar la destitución de los funcionarios públicos responsables del incumplimiento, incluyendo al rector y a la colectora del Colegio Nacional Nocturno Clever Franco Cruz, en cumplimiento del artículo 86, numeral 5 de la Constitución. Y tercero, sancionar al juez 14º de lo civil del Oro, quien incumplió con su deber constitucional de vigilar la ejecución de la sentencia y reportar sobre su cumplimiento en un plazo de 10 días. También pedimos imponer medidas cautelares urgentes que impidan la dilación de la ejecución de la sentencia y garanticen la restitución inmediata de los derechos vulnerados. Por último, señor juez, pedimos garantizar una reparación integral conforme al artículo 86, numeral 3 de la Constitución, que incluya indemnización por los daños ocasionados al accionante como resultado del incumplimiento de la sentencia. Honorables miembros de la Corte Constitucional, al concluir estos alegatos, es imperativo resaltar la injusticia que enfrenta el ingeniero Osvaldo de Jesús Sánchez Guillén, quien ha sido objeto de un incumplimiento sistemático de las resoluciones emitidas por el anterior Tribunal Constitucional. Los hechos expuestos demuestran, sin lugar a duda, que las autoridades educativas demandadas no solo han ignorado las órdenes claras dictadas por el tribunal, sino que también han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. La resolución número 0614-2007-RA, emitida por la primera sala del Tribunal Constitucional el 6 de mayo del 2008, fue clara en su disposición: suspender definitivamente el aviso de salida del accionante de su cargo y ordenar el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios sociales, adeudados desde noviembre del año 2005. No obstante, las autoridades encargadas han ignorado este mandato, perpetuando la vulneración de derechos y socavando el principio de seguridad jurídica. El incumplimiento de la resolución constitucional, lejos de ser un asunto administrativo, representa una transgresión directa a los derechos fundamentales del accionante y a una afrenta al Estado de Derecho. De conformidad con los artículos 75 y 76 de la Constitución, toda persona tiene derecho a una tutela efectiva y al debido proceso. Asimismo, el artículo 86, numeral 5, establece la destitución inmediata de aquellos servidores públicos que incumplan sentencias constitucionales sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal. Por ello, solicito a esta Corte que se ordene la ejecución inmediata y completa de la sentencia, la destitución de los funcionarios responsables y la reparación integral del accionante. Este tribunal es el máximo garante de la justicia constitucional y su fallo, en este caso, marcará un precedente decisivo para la defensa de los derechos fundamentales y el respeto irrestricto de la Constitución. Por lo tanto, confío en que la justicia prevalecerá, señor juez. Muchas gracias.